Buenas tardes, muchas gracias. Primero, pues agradecer a la cátedra y al Museo Arcoa pues haberme invitado a estas conferencias, la cual agradezco mucho. La cuestión del viaje, por suerte no he tenido que sacar los remos, con lo cual hemos llegado bien, ¿no? Entonces, bueno, antes de la conferencia la voy a hacer de pie porque me gusta un poco interactuar con las personas que están en la ponencia. Y antes, bueno, pues explicarle un poquito lo que vamos a ver. Básicamente vamos a empezar desde los modelos más antiguos de embarcaciones que se conocen para llegar hasta los modelos de arsenal y eso vamos a ver qué es lo que ocurre relacionándolo con la construcción naval. Luego hablaremos un poquito de modelismo actual, cuando se pretende que sea artesanía o que quiera conservarse en un museo, ¿no? Los criterios que debería haber. Y luego hay otra parte, ya al final, pues establecer un poquito una llamada de atención y qué es lo que viene ocurriendo con los carpinteros de Ribera cuando se jubilan, ¿no? Y eso es básicamente sobre lo que vamos a hablar. Al meter algunas pinceladas de algunas cositas que he descubierto en las investigaciones o de un trabajo reciente que acabo de hacer, y básicamente va a ser eso. Entonces, en algún momento, pues a lo mejor me paro y les hago alguna pregunta para que participen en la ponencia y básicamente lo que vamos a ver en una hora más o menos. Bueno, un poquito menos. Vale. 45 minutos más o menos, ¿no? Sí. Me ven bien, ¿verdad? Bien. Bueno, pues vamos a empezar básicamente con los modelos. Vamos a empezar un poco con la definición, una definición muy cortita y muy básica de lo que sería un modelo de arsenal. Básicamente hablando en el concepto del siglo XVIII, que viene a ser un prototipo donde se ve una serie de características, tanto constructivas como en el diseño, para que se dé su visto bueno para construirlo o bien para incurrir en alguna innovación que se está estableciendo, se está pensando. Eso fue lo que es en el siglo XVIII. En el siglo XIX el concepto cambia totalmente. Ya no son tan meticulosos, ya no muestran tanto de la estructura, tanto detalle constructivo, son más genéricos, ¿no? Digamos que la riqueza y el patrimonio como arte estaría en el siglo XVIII. De hecho, hay países que a estos modelos ya los consideran obras de arte. Incluso los protegen para que no se vayan del país ni puedan ser vendidos a ningún otro país. Básicamente, esos son los puntos que se va buscando en el criterio, pero son los criterios del siglo XVIII. Son estos criterios que se establecen en el siglo XVIII, que tienen que ser una escala. Aunque parezca que todos los modelos guardan totalmente de escala, hay cosas del modelo que se hacen en el siglo XVIII que no están a escala porque obviamente no se puede. Es decir, un perno, pues no puedo hacerlo a escala porque si lo hago a escala no lo veo. Si hago una chaveta a escala, pues no la veo. Entonces tienen que estar un poco sobrepasadas. Pero es que también lo tenía que ver el ministro, lo tenía que ver el rey. Y si no ve el perno, no ve el clavo, pues a ver qué le vas a decir. Entonces hay cosas que no guardan escala, pero que son mínimas. Vemos también que no estaban hechos por cualquier persona, sino que estaba desarrollado bien por los carpinteros Ribera, incluso escultores. Toda la obra que llevaba de mascarones o las tallas eran hechas por escultores, no los hacía cualquiera. No había una sola persona trabajando, eran varias las personas que trabajaban en ese modelo. Bien, y ahora vamos a retroceder. Nos vamos a ir a los modelos que se han localizado, que se han encontrado en tumbas egipcias. Aunque son considerados la mayoría modelos funerarios, algunos tienen una riqueza técnica muy importante. El problema de clasificar los modelos, porque siempre tendemos a clasificar o etiquetar, es que a veces tienden a olvidarse. Estos modelos, pues a lo mejor se analizan desde el punto de vista, pues, donde están catalogados, pero desde el aspecto de la construcción naval tienen información muy buena
que hasta ahora poca gente ha abordado. Hay detalles, por ejemplo, ahí vemos lo que es el timón, está simplemente puesto con unos cabos, eso realmente no iría así, pero ya nos está diciendo la posición. Sin embargo, en el otro, que tiene aspectos técnicos muchísimo mejores, vemos que hay un acabado de tal manera que arropa lo que es el mástil del timón. Es decir, entre uno y otro podemos ir construyendo cómo eran o cómo se hacían o cómo navegaban o cómo se utilizaba el timón. No solo con mirar un modelo nos vale, tenemos que mirar varios modelos y de cada uno vamos extrayendo datos. Este otro, ahí lo vemos, cómo está pinzando el palo, lo que es la caña del timón. Es obvio, si no va a girar y se va a ir hacia un lado, se va a ir hacia otro. Entonces, son detalles que nos dicen mucho de que esta gente no era tonta, que sabía lo que hacía. Y que si en algunos modelos no lo vemos, este detalle, es simplemente porque no se ha querido plasmar. En este otro vemos lo que son la estructura a proa y a popa, pues eso no era enterizo, eso se ponía luego con otro tipo, con un trozo de madera aparte e iban incrustados. ¿Por qué? Porque si tienen que sacar todo eso de un mismo tronco, pues es un derroche de madera terrible, ¿no? Entonces iba por secciones. Aquí, teniendo en cuenta que no sabemos si ha habido algún tipo de manipulación, nos está dando rasgos importantes de cómo iba la vela. Tenía sus dos vergas y, según el aparejo, pues podemos ver cómo se recoge. Y ahí exactamente igual. En este caso, es una canoa. He tenido la suerte de estar viendo en Colombia, estuve con una zona donde todavía había indígenas y conservaban algunas canoas, y estas canoas están preparadas para aguas tranquilas. Son muy rasantes, van muy por encima del agua, y es muy curioso porque allí en Colombia me percaté de que cuando las vaciaban, las vaciaban hasta lo que sería la línea de flotación, y lo que quedaba abajo era macizo, era el plan de lo que era la canoa. De esa manera mantenían la estabilidad en la navegación, ¿no? O sea que también tiene su arte el hecho de construir canoas. No es solo ponernos a huecar un tronco, porque lo que nos puede ocurrir es que nos demos la vuelta. Entonces ellos ya tenían su arte, y aquí vemos, pues recuerda mucho a las que pues, se podían ver también por Colombia. Es una foto del barco solar, donde vemos la técnica constructiva, y esto nos indica que aunque veamos esos modelos que parecen muy simples, tenían una alta tecnología, porque sinceramente construir un barco con ese sistema no es nada fácil. Con lo cual nos están diciendo que, mire usted, que sabemos hacer barcos con lo que tenemos, y desde luego tiene su mérito construir un barco como lo construían. O sea que si eran capaces de hacer eso, perfectamente podía haber hecho modelos con mayor detalle de lo que han llegado hasta ahora. Con esto quiero decir que, aunque veamos la representación de esos modelos, es lo que nos ha llegado, pero no sabemos lo que realmente se hizo. Y hasta la complejidad de algún modelo que hubieran realizado, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos con lo que nos ha llegado, pero ignoramos lo que no nos ha llegado. Vamos allá a meternos un poco en los esbotos. Concretamente, esta pintura lo que ya nos está indicando que en el siglo XIV ya se construían modelos, y vemos que son modelos ya bastante serios, que dan bastante información de la estructura del barco, de su aparejo, de las características de naos que en aquel momento navegaban. Si eso está en una pintura y los está recogiendo, eso nos está indicando que ya se hacían modelos. Si eso es un modelo que se ha hecho para regalar en cualquier templo, una basílica, pues ¿qué nos haría para realmente los barcos, para construir los barcos de verdad? Y ahí tenemos pues la famosa coca de Mataró.
La coca de Mataró es un modelo que realmente da mucha información. Tiene detalles constructivos que mires por donde mires, aprendes. Aprendes cada detalle de cómo está el codaste, el dragante. El dragante, que posteriormente, que también se utilizaba en las galeras, ese travesaño que está por encima de lo que es la cabeza de la pala, que cerraba la popa, eso luego también se utiliza en las galeras. ¿Por qué? Porque era el sistema de cerrar esa popa redonda. Vienen detalles de los pernos, están un poco exagerados, porque lo que nos quería decir es cómo se ponían las tracas, cómo se fijaban las tracas. De hecho, le voy a dar un dato, en el siglo XVIII se seguían utilizando pernos de madera, pero los buenos pernos se extraían de las raíces del roble. Se utilizaba la raíz del roble para realizar esos pernos, porque duraban más, tardaban mucho más tiempo en pudrirse y eran de mayor calidad. Entonces, ahí lo representa algo exagerado, y este modelo tiende a exagerar algunas cosas, pero si vemos que eso es una exageración y cogemos lo que realmente importa, pues nos está diciendo mucho. Todo el refuerzo de lo que es el forro, los baos para que no se abran de boca las cuadernas, para que no se abran arriba, como se hacía antiguamente en las casas. En las casas también lo que son las vigas a veces sobresalían por la casa, más o menos para el mismo sistema, para evitar que la casa se abriese, ¿no? Todo lo que es las roldanas y motones, pues también el tipo de motón, su figura, su diseño. Hay un estudio reciente que hecho en los Países Bajos que nos indica que incluso estaba calafateado, el casco estaba calafateado. Y esto un poco viendo la traducción al español, creo haber entendido que también estaba un poco como breado, tanto el casco como el interior. Y también han encontrado que toda la obra viva estaba la madera llena de salitre. Entonces lo que ellos entienden es que en algún momento el barco lo han utilizado para que navegase. A ver, es una hipótesis, porque también podríamos decir que a lo mejor era un juguete de un niño y lo utilizaba para jugar en el estanque. Son cosas que muchas veces nos llevan a coger una hipótesis y decir que es eso, pero que puede ser cualquier otra. De ahí lo importante con lo que me quedo es que tenía salitre, que estaba calafateado. Dices, ¿y por qué narices han calafateado un barco si luego lo iban a poner en lo alto de una iglesia, en el techo de una iglesia, ¿no? Dices, alguna razón tendría, porque si no, ¿por qué lo van a calafatear? ¿Por qué le van a dar brea? O sea, que quizás no es, como se dice, un esboto como tal, ¿no? Creo que en muchos aspectos, en estos barcos que hemos encontrado, en estos modelos, todavía nos queda mucho que conocer, no ya tanto del modelo, sino del porqué de ese modelo. Hay otra cosa que dice también con respecto a la sal que tiene la madera, que ellos creen que no ha sido atacada precisamente por la sal, porque dice, como la obra viva no tiene alteración por los insectos, creen que es debido a la sal. Si realmente se ha sido breado, pues seguramente ha sido la brea lo que ha producido que no fueran atacados, no tanto la sal. Si tú utilizas un modelo y lo metes en el mar, raro será que no esté todo el modelo lleno de sal. Entonces, a mí lo que no me cuadra es que solo sea la obra viva, porque la madera tiende a absorber y si está toda junta, pues normalmente se empapa, ¿no? Entonces, hay cosas ahí que no me terminan de cuadrar, pero bueno, me imagino yo que como en ese museo siguen investigando, pues algún día saldrá algo que nos pueda aclarar más cosas. Y ahora vamos a entrar un poquito ya con lo que es el concepto de modelo de arsenal. Los ingleses, obviamente, dicen que fueron los primeros. También fueron los primeros en llegar a América, si les dejamos, ¿no? Entonces, ellos dicen que ya en el siglo XVI, pues utilizaban modelos.
Sin embargo, el único que conservan es este modelo, que como vemos ya es mediados del siglo XVII. Ya podemos ver la estructura y podemos ver detalles de la escultura, de las esculturas y decoraciones del buque. Este otro, de los Países Bajos, es una fragata de 44 cañones. Vemos que no todos los modelos tienen por qué verse la estructura. Al fin y al cabo los desarrollan según lo que quieran mostrar. Se hacían para eso. Yo quiero mostrar rasgos generales, cómo era el barco, la artillería, pues hago esto. Si quiero ver cómo era la estructura porque la voy a cambiar, hago el otro. Pero esto ya estaba a mediados del siglo XVII. Francia, sin embargo, el único modelo que conserva ya es del siglo XVIII. Es un modelo original de un Jabeque. Es el único modelo original de Asenar que conservan. Los demás son reproducciones en base a barcos que tuvieron en su momento. Me consta que solo este, me puedo equivocar, pero solo he encontrado este que realmente conserve Francia. Seguramente hay alguno más, pero no he sido capaz de encontrarlo. En España se dice que empezamos muy tarde, que es en el siglo XVIII. Tenemos verdaderas obras de arte como modelo. La pena es que todavía no están catalogados como tal, como obra de arte, porque esto ya es un trabajo de artesanía y habría que protegerlo como tal, como un trabajo de artesanía. Al igual que tampoco debería tocarlo, a la hora de restaurarlo, no los debería de tocar cualquiera. Esos hay países donde ya se tiene mucho cuidado. Aquí vamos a ver un detalle para que vean a qué niveles llega. Aquí hay unos orificios que conectan con lo que es el jardín, que iban a hacer sus necesidades y salía por ahí. Iba con una tubería de plomo y salía por ahí. Y lo que es la parte superior de los jardines, que esto iba decorado, ¿saben lo que iban ahí? ¿Alguien podría decirme qué es lo que iba ahí? Que no les voy a sacar la pizarra, podéis opinar lo que queráis. ¿Él? No. Pues eso era hueco, iba forrado de plomo y ahí sí iba el agua. El agua que luego se utilizaba para limpiar la letrina. Sí. Y estos barcos del siglo XVIII aquí llevaban también una bomba de mano para lo mismo, para limpiar los que iban a probar. Ese detalle ya no sale en los modelos, pero sin embargo lo del jardín, si nos agachamos, lo vemos perfectamente. O sea, que llegaban a un realismo. Bueno, y eso es lo que se dice, que España, digamos que fue el último en incorporarse a esta moda. Y esto, pues, uno dice, no, no puede ser. O sea, si conocemos la Fórmula 1, mañana saca uno un alerón que es mejor que el de todos sus competidores. Al año siguiente ya lo tienen todos. Porque hay dinero, porque hay tecnología, porque hay diseño. Pues pasaba lo mismo con esto. Si Inglaterra hacía una cosa que funcionaba, los demás lo copiaban. Si España hacía una cosa que funcionaba, los demás lo copiaban. Era sistemático. Y si no, nos cogían el barco y lo copiaban. ¿Cuándo realmente se empieza a utilizar en modelos? Yo he registrado que ya en 1582 se habla de un modelo y de traza. Es decir, que va acompañado de un modelo para que vean cómo es y de unos diseños obviamente básicos para que se construya el modelo y le dicen que se haga igual que el modelo y la traza. Por lo tanto, ya había un modelo que se mostraba para que pudieran fabricarlo como ellos querían. ¿Cómo era ese modelo? Pues no lo sé, porque eso no se han encontrado datos, por lo menos en esta época. También le puedo decir que en otros legajos he encontrado la información, cuando se está construyendo una galeota, dicen que se construya igual que el modelo, que sería bueno que tuviesen el modelo. ¿A qué se refieren como modelo galeota? ¿A un modelo en escala? ¿A un modelo de verdad? No lo sé.
pero hablan de modelo. En 1593 está fechado este barco, que dice que lo tachan como esboto, este galeón flamenco, y si son capaces de hacer una pieza con los detalles que trae esta embarcación, pues perfectamente podían hacer un modelo de muestra en un astillero, o para que lo viese el ministro, o para que lo viese el rey, o que lo viese el constructor. Es decir, si esto se hace, ¿por qué no lo va a hacer para construir un barco de guerra? Este modelo, hay zonas que están pintadas, que simulan relieve, pero desde luego todo lo que es la protección del convés con las redes, eso era así. O podían ser de redes o pueden ser pues cuartelones ajedrezados, que lo que hacían era defender de los ataques, y desde abajo la infantería pues tiraba con mosquete o con lanzas. Y eso era así. Y si incluso ven algunos cuadros holandeses del siglo XVIII, se ve perfectamente las redes o se ve los otros sistemas que existían. Con lo cual, este modelo, independientemente de lo que hicieran en la bordadura en su restauración, tiene rasgos muy buenos de detalles de cómo se construían los barcos en aquella época. Algo exagerados en cuestión de la escala, pero porque lo que decimos, si yo quiero que lo vean y lo pongo a escala, pues no lo van a ver. Entonces hay que exagerarlo un poquito. Si yo imprimo hoy en día un barco en 3D, si yo lo pongo a un candelero a escala, pues es que es menos que un alfiler. Entonces, a veces hay que tender a exagerar la escala. En 1614, en el trabajo de la banda, ya lo dice también, que se utilicen modelos. Por lo tanto, no solo es España, sino ya también otros países están hablando de modelos. Es algo que ya estaba extendido, algo que ya estaba normalizado. Pero como no nos han llegado modelos, ni nos han llegado textos que sean muy aclaratorios, pues lo que tenemos son pinceladas. Pero esto ya nos dice que se utilizaban modelos. Y volvemos a España. Esta cita, esta parte, me la pasó mi querido amigo Pedro Fondevila, que en paz descanse. Nos tiramos muchas horas hablando y en una ocasión me pasó este texto que indicaba que habían hecho un modelo a escala para meterlo en el estanque y que luego allí hizo otro modelo. O sea que ya estamos hablando de modelos que eran como barcos reales, pero para ocio. Y os aseguro que ese modelo estaría hecho al mínimo detalle. Y eso es en 1639. O sea, si ya hacemos modelos para ocio, ¿qué no vamos a hacer con tecnología militar? En 1679, también en España, se habla de que se hizo un navío y luego una fragata, pero ya incluso abiertas las cubiertas para que se pudiera ver el interior. Con lo cual, esto nos está indicando que no se hizo ya en el siglo XVIII, que no se empezó a hacer en el siglo XVIII, que ya se venía haciendo antes. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Pues muy sencillo. Si observamos las piezas egipcias y estos últimos modelos, ya a lo que es el siglo XVIII, nos vamos dando cuenta que los modelos van paralelo al avance tecnológico y constructivo de los modelos de verdad. Es decir, si estoy construyendo ya un barco en el siglo XVIII, el avance del modelo va a ser muy alto porque la tecnología del buque y construcción es muy avanzada. Sin embargo, si nos vamos hacia la Coca Mataró, la tecnología constructiva no era la misma, era más precaria, era más tosca. Y eso se refleja en los modelos. ¿Me entienden por dónde vamos? Entonces, el avance de los modelos no es que a lo mejor en el siglo XIV no hacían modelos de arsenal, sino que iban paralelos según el avance tecnológico de la construcción naval. Cuanto más avanzada era, más avanzados eran los modelos. Cuanto más se pedía explicaciones y cómo tenía que ser y cómo quiero que sea, más descriptivo era el modelo.
Y ahora vamos a ver un poco eso de la traza. ¿Qué es eso de la traza? Porque cuando vamos a hacer un modelo y alguien pregunta, quiero hacer un galeón, y le dicen, pues no hay planos. Toma estos planos. Y unos planos que los han sacado, pues bueno, siempre dicen, no hay planos. ¿Y por qué no hay planos en el siglo XVI y siglo XVII? Porque no hay planos. No nos ha llegado ningún plano. Esto no quiere decir que no hubiera, es simplemente que no nos han llegado. ¿Qué no nos han llegado? Trazas. ¿Y esas trazas eran planos? Pues seguramente sí. Básicamente eran dibujos sencillos que nos daban lo que era la forma del barco y sus medidas principales. Esa es la nao de García Palacios. Ese es la nao de 150 cañones. Eso está desarrollado según esta traza. Todos conocemos este dibujo de García Palacios, ¿no? Y que a mí me dio por pensar, ¿y realmente lo hizo García Palacios? ¿Realmente esos dibujos los hizo García Palacios? Y me puse a buscar, digo, a ver si hay alguien que ha pensado igual que yo. Y me encontré con una tesis donde pensaba lo mismo que yo, que decía que seguramente García Palacios había utilizado esos dibujos de algún constructor, los tomó para meterlos en su libro. ¿Por qué? Porque García Palacios no era un constructor de barcos. O sea, si yo no soy ingeniero y hago un libro sobre ingeniería, no me voy a poner a desarrollar un barco, el dibujo de un barco, porque no tengo ni idea. Pues hasta ahora, demostrado en un trabajo, salió esta persona pues diciendo eso, que posiblemente esos dibujos no fueran de él. Pero es que estos casos también han ocurrido en otros, donde incorpora una serie de dibujos y una serie de detalles que obviamente no lo pudo hacer el autor porque desconocía esa maestría. Y esta es la reproducción, este es para que vean más o menos cómo quedaría lo que es el barco pues realizado. Y esa es la persona donde digo que ha trabajado y, bueno, su hipótesis es que no eran suyos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, lo que, claro, eso hay que demostrarlo y es complicado. Luego tenemos otra traza también muy conocida de las fragatas que se construyeron en La Habana, que ya a inicios del siglo XVII se pretenden construir. Si vemos un trazado sencillo, a la derecha vemos la representación más o menos lo que sería la fragata construida, y estas fragatas vienen ya de las que hizo Pedro Menéndez de Avilés en La Habana, que para mí defiendo que fue realmente el precursor y el que desarrolló la fragata atlántica. Entonces, ese es el trazado sencillo de lo que se basaban para construir los barcos. ¿Y por qué digo eso? Muy sencillo. En un pasaje de un legajo, en una pelea de a ver quién construía una galera, o bien los catalanes, o bien en Marsella, hay un momento en que el asignado por la parte del rey dice, a ver, cualquier maestro con estas medidas es capaz ya de hacer la galera. Quiere decir que en aquel entonces, simplemente con las medidas principales y estas trazas, ya eran capaces de hacer un barco, porque realmente la sabiduría la tenía el carpintero, la tenía el profesional, era el que tenía la maestría. Entonces, ellos sabían hacer el barco simplemente con 4 trazas y 4 medidas. Esto cambia en el siglo XVIII, cuando ya se hacen los planos, se le dice, tú haces los planos, o sea, tú haces el barco según mis planos. Y es cuando cambia. Pero hasta entonces, a los carpinteros de Ribera les valía con las medidas principales y 4 trazas. Por eso seguramente no quedaron planos, porque serían trazas que cuando se terminase se tiraban y ya está. Porque el conocimiento de cómo hacer el barco para que navegase mejor o peor estaba en la propia maestría de esa persona. Pero eso es lo que luego cambia en el siglo XVIII. Se deja a un lado lo que es el conocimiento de la maestría para que se rija a través de los diseños y de los planos que ya se empezaban a diseñar.
Y ahora vamos a entrar ahora un poco con lo que es el modelismo actual. A ver, ahora bien, tenemos un problema con el modelismo en el sentido de que cuando hacemos un modelo, el mayor orgullo que puede tener un modelista es que su modelo al final recale en un museo. Pero hay un problema. Para que un modelo esté en un museo, primero el museo lo tiene que aceptar. Y segundo, que todo modelista nos tenemos que acostumbrar a varias cosas. Primero, que el material que se utilice sea de calidad, que esté protegido para que los insectos, cualquier bicho, no lo ataque. El tipo de pintura, el tipo de cordaje, el tipo de vela, todo eso tiene que ser un material que dure con el paso del tiempo, porque si no se convierten en modelos muy caros de mantener, muy caros de restaurar. Entonces, quizás un modelo hecho ahora no sea una obra de arte, pero a lo mejor dentro de 100 años sí. Entonces, si queremos preservarlo, hay que empezar a trabajar con ese rigor, ¿no? Con esas características y con esa calidad. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a que si queremos hacer un modelo para un museo, que tenga ese rigor, ese material, y sobre todo siempre tiene que ir un estudio de lo que se ha hecho, qué no se ha hecho y qué material se ha utilizado con el modelo. Y ese mismo rigor es el que tienen que, obviamente, pedir los museos. ¿Con qué fin? Porque se supone que el modelo que está en un museo está para mostrar algo, está para enseñar, está para educar. Entonces hay que controlar mucho que realmente tenga ese rigor y que sirva para enseñar y educar. Eso un poco con respecto a lo que son los modelos, ¿no? ¿Qué viene ocurriendo ahora también con el modelismo? Pues pasa como ha pasado con los modelos que hemos visto desde Egipcio al siglo XVIII, cómo han ido avanzando. Ahora está ocurriendo exactamente lo mismo. Se está atendiendo al modelismo y ahora el modelista está pasando a ser el ingeniero que diseña en 3D o el que hace la infografía. Está cambiando el concepto de modelismo, está cambiando el concepto de material y a esos conceptos también se tienen que ir adaptando los museos. Y tienen que empezar a pedir materiales que realmente no se estropeen en 2 años o en 3. Yo he visto modelos en museos donde la pintura se está empezando a levantar, que son modelos antiguos, pero porque las pinturas no eran muy buenas. Entonces, para evitar eso hay que empezar ya a pedir calidades para evitar que se deterioren. Y hay que irnos adaptando al nuevo modelismo, a la nueva forma de crear modelismo, a la nueva forma de desarrollar modelos. Y en eso vienen los diseños y viene la impresión 3D. Por lo tanto, vemos como ahora está ocurriendo lo mismo que ha pasado durante siglos con los modelos. Hay un avance. Y para terminar, quería hacer lo que es una propuesta, ¿no? Cuando un carpintero de Ribera se jubila, y esto lo dije allí en Colombia porque fui a hablar de patrimonio, tienen mucha riqueza patrimonial, pero realmente es un desastre como está todo, sobre todo la parte indígena. Ellos conservaban su museo, pero estaba todo pues en una habitación, todo tirado, y realmente tenían joyas, tenían anclas de piedra de no sé qué siglo serían, ¿no? O sea, tenían verdaderas joyas, pero ahí estaba todo tirado, ¿no? Pero era su patrimonio, era su patrimonio. Entonces, les decía, tenían talleres de carpintería de Ribera, y los chavales los utilizan, pues, los están enseñando como carpintero de Ribera y como carpintero de los blancos. Si no tienes una salida, tienes otra. Entonces les dije, vamos a ver, ¿por qué no, aparte de esa parte, os lo metís también en el tema de restauración de modelos, que sepan trabajar con un modelo, que sepan trabajar la madera? Y los carpinteros de Ribera, que cuando se jubilan parece ser que son el gran olvido, y no nos damos cuenta que su patrimonio, el patrimonio de siglos de construcción, se irán con ellos, ¿no? Y eso ya no se recupera. Otra opción es que los museos, entidades que se dedican a difundir este tema, el tema naval, el tema de construcción naval, pueden perfectamente utilizarlo si se pasa de un consejo, ser parte de que enseñen a otras personas a restaurar, a trabajar la madera. O sea que un carpintero Ribera, aunque esté jubilado, todavía tiene mucho que dar. Y todo depende de nosotros si queremos cogerlo o queremos perderlo. Por ejemplo, en Barcelona sí hubo un caso de que un carpintero Ribera pues se hizo cargo de la dirección, de restauración, del museo y demás. Es decir, hay sabiduría, hay mundo más allá después de la jubilación. Y cualquier carpintero de Ribera
les puedo asegurar que estará encantado de enseñar y de mostrar todo su conocimiento. Entonces, depende de nosotros si queremos cogerlo o queremos que se pierda. Muchas gracias.